noches, amados hermanos. Es bueno estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra. Hoy día vamos a retomar estos estudios que estamos teniendo sobre la guerra espiritual, que habla la conclusión de Efesios, que está en el capítulo 6, entre el versículo 10 al versículo 20. Eso es lo que llevamos estudiando en esta serie de devocionales. Específicamente, hoy día vamos a continuar con lo que empezamos la última vez, ya no recuerdo cuántas semanas atrás, hablando sobre el tema de la armadura de Dios. Hoy día vamos a continuar, como ustedes pueden leer aquí a mi lado, dice la coraza de la justicia. Vamos a continuar hablando sobre la coraza de la justicia como estos implementos que están en la armadura de Dios que tiene todo cristiano. Todo cristiano se le es dada una armadura con la cual puede pelear esta batalla celestial, esta batalla espiritual contra estos seres demoníacos, estos seres que se encuentran atacando, ¿no es cierto? Y son enemigos de Dios y por supuesto también enemigos de su iglesia, que somos todos nosotros que hemos rendido nuestra voluntad a nuestro Señor Jesucristo. Y para continuar, no vamos a entrar inmediatamente a hablar sobre la coraza. Quiero hacer un pequeño repaso para que podamos recordar todo lo que hablamos la última reunión de que hablamos de este tema específicamente. Y hablamos sobre ceñir los lomos con la verdad. Eso fue lo último que estuvimos estudiando. Le voy a dejar, por supuesto, un link que se le llama, para que ustedes quieren, no lo encuentran ahí en la página de YouTube. Va a estar ahí el link para que ustedes puedan acceder rápidamente a lo que hablamos en el último devocional. Pero estaba centrado en este versículo, en la primera parte del versículo 14, que dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces nosotros estamos viendo que estos versículos están dentro de un contexto. Todo cristiano tiene esta armadura para pelear esta guerra espiritual. Todos tenemos la armadura completa, la armadura de Dios. No es una armadura que tiene Dios por ahí en algún lugar, ¿no es cierto? Junta un montón de armaduras y se las va pasando a cada cristiano que aparece. Es la armadura propia de Dios que Él usa para que nosotros podamos estar y también enfrentar toda esta guerra espiritual contra las huestes de Satanás. La armadura de Dios consiste primeramente en la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Esta armadura funciona en su conjunto, no cada parte por separado. Así como un soldado cuando iba a la batalla, iba, ¿no es cierto?, con sus zapatos, iba con su escudo, iba con su espada, con su coraza, su casco. No es que alguno iba con coraza, otro iba con su escudo, no, todos iban con los implementos completos. Y de esta forma también los cristianos necesitan tener completo todos estos atributos que habla aquí de la armadura de Dios. Es decir, todos nosotros tenemos que estar vestidos o revestidos de la verdad, de la justicia, del evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios para poder enfrentar exitosamente estos ataques del maligno, que es la vida del cristiano en general. No son ataques puntuales, sino que el cristiano en toda su existencia está sufriendo de distintas formas ataques del enemigo. Y nosotros vimos también cuando revisamos el devocional anterior sobre esta armadura que es de Dios. Y estuvimos revisando Isaías 59:17, dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Habla Isaías 59:17, nos habla de este aspecto donde Dios se lo representa así con esta armadura, vestido a la guerra, ¿no? Es vestido con esta justicia, con la salvación, la venganza también. Dios, a saber que es un Dios justo que va a entregar, ¿no es cierto?, su propia retribución a cada uno
de los que hagan mal y a los que hagan bien también. Él es el que va a retribuir a todos justamente. Esta es la coraza de Dios, la coraza que usa Dios en su batalla. En la guerra contra el enemigo está Dios vestido de esta coraza. Y es esta coraza la que nos da Dios para que nosotros podamos resistir nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana se le llama esta batalla espiritual, esta guerra espiritual. No es algo puntual, no es algo que se viva, ¿no es cierto?, en forma parcial, sino que nosotros todos los días, todas las veces que nos levantamos como cristianos, por supuesto, siendo cristianos, estamos en esta guerra espiritual, ¿no? Y la primera parte que habla, el primer elemento de esta armadura de Dios es precisamente un cinto, ¿no? Un cinturón. Dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. Y estuvimos estudiando en detalle sobre esto, que era un cinturón, cómo se usaba. Ya, yo les dije que vamos, ese link, si es que no lo recuerda, porque yo sé que fue un tiempo atrás, entonces puede que tal vez sea bueno que vuelvan a revisar ese devocional. Y hablamos sobre esto de ceñir los lomos, decir, de estar preparados, de estar listos, ¿no? Y nosotros tenemos, la forma de estar listos es con la verdad. Y específicamente en Primera de Pedro 1:3 se habla de este ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que estar listo, tiene que estar preparado para que nosotros podamos estar correctamente en esta batalla. Y ahí aparece una esponja, y la esponja tiene relación con que nosotros, nuestro entendimiento tiene que estar, ser como esa esponja, ¿no es cierto?, en medio del agua. La esponja en medio del agua toma todo este conocimiento de la salvación de Cristo y nosotros, de esa forma, nosotros podemos estar preparados, estar listos para la batalla porque nosotros ya tenemos ese conocimiento de, de nuestra salvación, de nuestro Señor Jesucristo, este conocimiento y este entender la obra de Jesucristo, la obra completa en esa cruz. Y la segunda parte del versículo, que es la que vamos a estar revisando ahora, esta vez un poquito más en detalle, es la coraza de la justicia. Ahí dice, vestidos con la coraza de la justicia, versículo 14, segunda parte. Y ahí aparece esta coraza romana. La coraza romana tenía una particularidad. La coraza era para cubrir, como ustedes ven ahí en este dibujo, en esta fotografía, la verdad, cubría todas estas partes más débiles del hombre, todos los órganos esenciales, los pulmones, el corazón, el hígado. ¿No? Ese era el objetivo de esta coraza. En caso de que cayera alguna flecha o fuera a dar algún toque de espada en esas partes sensibles del ser humano o del soldado en particular, ahí la coraza iba a resistir. Y esa coraza iba a resistir los embates de las espadas, ¿no es cierto?, de los enemigos. Asimismo, nosotros tenemos que estar eh, sujetos en esta justicia. En la justicia, la coraza para el cristiano no es, por supuesto, una coraza de metal como para el soldado romano, pero sí es la justicia. La justicia que no es por obra nuestra. La justicia que es por la obra de Cristo. Esa es nuestra coraza. En el antiguo, en el siglo, iba a decir en la antigua Roma, pero en el siglo primero, cuando los judíos entendían que el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago, todas estas cosas correspondían a los órganos más esenciales, donde también estaban los sentimientos de las personas. Y la forma en que el diablo, el Satanás, tiene de atacarnos a nosotros cristianos es precisamente afectando nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos están atacados por el diablo, por Satanás. Y si nosotros no estamos revestidos entendiendo bien esta justicia, la justicia que es de Cristo, por la obra de Cristo en esa cruz, nosotros podemos ser dañados precisamente en esa área que pretende, eh, que pretende salvar la coraza. La coraza pretende proteger precisamente
las áreas donde están los sentimientos. Y es así que, por ejemplo, Filipenses nos habla de esta justicia que es por Cristo, esta justicia que no es por nuestra propia justicia, no es ganada a través de las acciones que nosotros hagamos, sino es la justicia de Cristo. Y a esa justicia, por supuesto, se refiere Pablo. Filipenses Pablo también habla de esta justicia, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A esa justicia hace referencia Pablo en estos versículos. La justicia que es por la fe. No es una justicia autoimpuesta, una justicia propia, ¿no? Una autojusticia, como también se le dice, o como le llama Pablo, esa justicia que es por la ley, por lo que dicen los hombres, por lo que ven, sino es la justicia que está en entregar nuestra confianza a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que es bueno preguntarnos a nosotros si nosotros estamos descansando en la justicia de la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Esa justicia, recordar, es la que nos protege de todos los embates del maligno. Esa justicia, entendiendo la justicia de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros estamos estando revestidos de la justicia que es por la fe, es que nosotros podemos estar protegidos, proteger esta área, que es el área del corazón. Nosotros, otra pregunta interesante que aparece acá es si nosotros estamos viendo nuestras obras como trapos sucios, así como lo veía Pablo en Filipenses. En Filipenses, Pablo veía todo su currículum, precisamente en el capítulo 3, el capítulo que se cita acá en esta diapositiva. Pablo veía toda su justicia como trapo de inmundicia. Él habla de todo su currículum, por así decirlo, de judío, de fariseo, circuncidado al 8º día. Y todo eso decía Pablo que era como basura. Literalmente ahí en la Biblia dice bosta, ¿no? O excremento. Esa es la palabra que usa Pablo para referirse a sus obras. Y es por eso que nosotros tenemos que preguntarnos si nosotros estamos confiando en nuestra propia justicia o estamos confiando en la justicia que es por la fe en Jesucristo. Nosotros tenemos que estar preparados con esta armadura, con esta coraza que es la justicia que es ganada por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros estamos viendo esa justicia, es que nosotros podemos estar revestidos. Y es por eso que la tercera pregunta que dice si estamos revestidos con las ropas blancas de Jesucristo. Las ropas blancas de Jesucristo son esta justicia. Esta ropa blanca significa la obra perfecta de Cristo en esa cruz. La obediencia activa, como le llaman los teólogos, de Jesucristo. Jesucristo vivió una vida justa, como ningún otro hombre la pudo vivir. Y esa justicia es transferida a nosotros a través de su muerte, a través de esta obediencia pasiva, que es la muerte en la cruz, donde Él recibe así como este intercambio, ¿no? Este valioso intercambio, en que Él toma nuestros pecados y nos entrega su justicia. Él toma nuestros pecados y son castigados completamente en esa cruz. ¿Estás vestido con las ropas blancas de Cristo? ¿Estás vestido con la justicia que es por la fe? ¿O estás confiando en tus obras? ¿Estás confiando en tu justicia? Yo no sé qué pasa si es que tú te cansas. ¿Qué pasa si es que tú en la iglesia tal vez tenías un cierto estatus, tenías una cierta posición, pero de repente te cansaste? Te cansaste. Y eso pasa, y a muchas personas que empiezan a andar en la iglesia, les pasa precisamente porque esta coraza la tienen mal puesta, por así decirlo, o a veces no la tienen puesta. Y están poniendo su justicia
sus propias obras en vez de la obra terminada de Jesucristo. Están poniendo su propia obra en vez de la propia obra de Jesucristo. Y estas obras cansan. Estas obras, por parecer, qué sé yo, mejor de lo que uno realmente es, termina cansando. Y hay muchas personas que van a la iglesia y están confiando en sus propias obras, en su propia justicia, y terminan cansados. O terminan con distintos problemas. Hay distintos problemas. ¿Qué pasa si tenemos un problema con un hermano en la iglesia? ¿Qué pasa si tenemos un problema con un hermano? ¿Estás confiando en tu propia justicia? ¿Qué pasa si un hermano te ofende? O sea, sin querer, asumamos. O queriendo, tal vez un hermano más inmaduro, que no sabe lo que hace, todavía no entiende y te ofende. ¿Qué pasa? ¿Estás confiando en la justicia de Jesucristo? ¿Estás revestido de esa justicia? ¿O estás confiando en tu propia justicia, en tus propias obras, en tu propio juicio? Estás confiando tal vez en tu propio juicio y terminas saliendo de la iglesia como ha pasado. Y eso pasa porque estamos confiando en algo distinto que es la justicia de Cristo. Estamos confiando en algo diferente que es la justicia de Cristo. Y estamos confiando en nuestro propio criterio, en nuestra propia justicia. Y como decíamos, esta coraza protege las emociones. Este espacio que tenemos aquí en el pecho es donde surgen nuestras emociones, según el siglo I. ¿Qué pasa cuando las emociones no son tan intensas en la iglesia? ¿Qué pasa cuando la predicación no es tan buena como la de la semana pasada? ¿Qué pasa cuando un hermano tal vez no te abrazó tan fuerte como te abrazó la semana pasada? ¿Estás confiando en tus emociones? ¿En tu justicia? ¿O tienes la justicia de Jesucristo? ¿O estás revestido de estas ropas blancas de Jesucristo? Y perdonas a tu hermano. Muchas veces Satanás va a querer que nosotros confiemos en nuestras emociones. Que nosotros nos guiemos por nuestras emociones. No estoy diciendo que las emociones no sean importantes. Estoy diciendo que muchas veces Satanás quiere que nosotros nos guiemos por algo que pasó y no por la justicia de Jesús, no por la obra de Jesús. Hermanos, nosotros nos juntamos domingo a domingo, no para cantar alabanzas preciosas, no para no sentir nuestro corazón hinchado, sino porque Cristo nos justificó, sino porque Cristo murió en esa cruz por mí, por ti, si has sido en arrepentimiento y fe. Por supuesto que el Señor también nos da emociones hermosas, pero las emociones no son la base de nuestra congregación. La base de nuestra congregación es el amor a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y así, hermanos, hemos llegado al final de este devocional, esperando, amados hermanos, que estén confiando cada día más en Jesucristo, que no confíen en su justicia o en su autojusticia, sino, amados hermanos, que confíen en la justicia, que es por la fe, en la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora, porque podemos estar ante tu presencia, compartiendo, Señor, la palabra. Y, Señor amado, permítenos no confiar en nuestra justicia, en nuestras obras, o en nuestras emociones humanas, sino, amado Padre, confiar en la obra de Cristo.
entregarnos plenamente en su paz, entregarnos plenamente en su evangelio y no confiando en nosotros, no confiando en nuestras obras así como lo hacía Pablo, sino que confiando en la fe, en la obra del Espíritu Santo que está haciendo en cada uno de aquellos que hemos sido en arrepentimiento y fe. Amado Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que está escuchando, llénalos de esa justicia, revístelos, amado Padre. Y si en algún momento han confiado en su propia justicia, en su propio bien, en su propio currículum, perdónanos, perdónanos a todos. Si es que alguna vez nosotros hemos estado confiando en nuestras emociones, más que en el motivo correcto que nos reúne como iglesia, perdónanos. Nosotros queremos confiar en la obra de Jesucristo. Queremos confiar en la obra completa que hizo en esa cruz y en toda su vida. Y que nos promete resurrección, porque Él es el primero de sus hijos. Gracias, Señor amado, por nuestro Señor Jesucristo y por este espacio también que podemos compartir con la iglesia. Gracias, Señor amado, y dejamos esta oración en los méritos de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, y buenas noches.